Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario, y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Hoy es un episodio bastante especial. En este caso tenemos una entrevista que grabamos hace exactamente un año, que nos hubiera encantado publicar en aquel momento, pero bueno, pues por desgracia, Juan Carlos Ramírez, que era la persona con la que nos entrevistábamos, pues falleció poco tiempo después de esta entrevista. En su momento, pues bueno, lo pensamos y lo comentamos con algunas personas de su empresa y bueno, decidimos dejarlo para otro momento. La entrevista no era el momento, evidentemente. Y sí que es verdad que pasado un año, hablando con Silvia de Recursos Humanos de su empresa, pensamos en la posibilidad de retomar esta entrevista, ¿no? Juan Carlos era por aquel entonces director científico de Vive Biotech. Y bueno, lo pensamos, hablé con María, con su viuda, y le pareció bien. O sea, le pareció una especie de homenaje a Juan Carlos, en la que posiblemente, casi seguro, fue su última entrevista, ¿no? Y es lo que nos gustaría hoy, mostrar la grandísima humanidad que tenía Juan Carlos. Yo desde luego lo conocía desde hacía tiempo, tuve muy poco trato con él, pero sí percibí por muchos lugares muy diferentes el cariño que le tenía tanto el ámbito empresarial como el ámbito académico, ¿no? Juan Carlos, además, era una persona que yo creo que todo el mundo tiene anécdotas con él. En mi caso, como digo, casi no lo conocí personalmente, pero sí que en cierto modo me marcó un camino y fue cuando comencé yo a reclutar. O sea, realmente al principio, cuando comienzas tu camino como emprendedor, ¿no? Cualquier cliente es una joya, ¿no? Y recuerdo que él me conocía por LinkedIn, llegamos a hablar y me dijo, bueno, pues mira, hablamos mañana y ya te doy más detalles del tipo de perfil que estamos buscando. No llegó a cuajar este contrato, esta adquisición, pero recuerdo que al día siguiente estaba yo viajando en coche a Sevilla. Y recuerdo conduciendo el coche diciendo, madre mía, creo que me va a llamar Juan Carlos, estoy yendo a dar un taller, estoy empezando a tener mis primeros clientes como recruiter y estoy muy feliz, estoy plenamente feliz. Así que en ese aspecto pues le agradezco enormemente a Juan Carlos, ¿no? El haber confiado en mí cuando comenzaba eso, el camino de recruiter. Y no solo yo, en nuestro equipo, Alejandra, que es la persona que se dedicaba a la edición del audio en el departamento de comunicación, también tiene grandes recuerdos de Juan Carlos porque fue su profesor cuando ella hacía la licenciatura, el actual grado de biotecnología. Y me contaba Alejandra que, bueno, cuando estaba terminando la carrera no tuvo buenas experiencias trabajando en laboratorios de biología molecular. Y un día hablando con Juan Carlos, le dijo, mira, Alejandra, es que yo creo que tú necesitarías no solo centrarte en la importancia científica del laboratorio en el que estás trabajando, sino también dedicarle un poco de tiempo a encontrar esa persona primero que vea las competencias que tú tienes y al mismo tiempo que sea capaz de ser, en cierto modo, una guía, ¿no? un mentor. Si eso existe, vete a por ello. Y fue cuando la refirió a otra persona que al final acabó siendo su nuevo director de tesis, ¿no? Así que yo creo que todos tenemos historias de Juan Carlos y todas realmente positivas y emotivas, ¿no? Así que desde aquí un abrazo fortísimo a María y a su familia, a Silvia y a sus compañeros en Vive Biotech. Y este es nuestro particular homenaje a una persona que fue un grandísimo científico, pero sobre todo una grandísima persona. Juan Carlos, pues es un placer tenerte hoy en el programa. Hola, sí, claro, muchas gracias. Juan Carlos, a ver, como siempre, comenzamos estas entrevistas hablando un poquito del inicio, ¿no? Tú hoy por hoy eres CSO de Vive Biotech. Por cierto, ¿se pronuncia Vive Biotech? Sí, Vive Biotech, tal cual.
pero claro, hace 20 años no lo eras. Cuéntanos un poquito cómo comenzó Un poco más. este amor por la ciencia o cuál fue tu interés por la parte científica. Un poco de siempre el mundo de la biología, del mundo vivo me llamaba la atención desde la televisión como una primera aproximación, desde los libros y posteriormente yo creo que fue en bachillerato donde, bueno, yo soy de los del BUP porque tengo ya 57 años, con lo cual ya hace el BUP que casi nadie sabrá lo que es. No es tan antiguo, Juan Carlos, no es tan antiguo. Yo soy de BUP también, ¿eh? Bueno. Y aquí yo creo que en COU y en tercero tuve muy buenos profesores que es del área de química, física, matemáticas y biología y esos fueron los que ya me lanzaron a pensar que de hecho yo quería ser físico y al final he terminado siendo biólogo, aunque me considero actualmente profesionalmente más un ingeniero genético, pero ingeniero, y virólogo, que es donde he desarrollado el campo, mi actividad profesional, ¿no? Surgió, yo creo que, ya te digo, un deseo de siempre, a través de los medios, y luego a través de lo que es la educación del bachillerato, como el impulsor del mundo vivo y querer indagar. Y bueno, y creo que algunos libros en particular también podría mencionar. Recuerdo uno de Editorial Blume que se llamaba La célula viva, que era un recopilatorio de grandes artículos que habían surgido y que su lectura y la visión de las imágenes pues despertaban en mí una necesidad de ver que explorar eso sería algo grande, maravilloso, ¿no? Encontrar esos porquéses. Básicamente sería así. Es increíble las cosas que nos damos cuenta después a posteriori, ¿no? Del impacto que tiene la divulgación, en realidad, ¿no? Y, efectivamente. A mí me pasaba, por ejemplo, con Félix Rodríguez de la Fuente, y como a tantos otros, ¿no? El impacto que ha tenido eso a nivel social, ¿no? Al menos en España, ha sido increíble, ¿no? Sí, tremendo. Sí. Juan Carlos, tú cuando empezaste la carrera, ¿pensabas que ibas a hacer la tesis doctoral y más concretamente en lo que lo ibas a hacer? Creo que no ninguna de las dos. Es decir, no sabía muy bien cuál podía ser mi destino. Mi objetivo sobre todo era aprender de una manera más concreta qué es lo que la universidad te puede ofrecer, ¿no? Todos los ámbitos que puede abarcar los conceptos biológicos en general, que yo hice biología que en aquel entonces de la Complutense se llamaba fundamental, y no sabía que me iba a dedicar a hacer una tesis. No, en realidad no lo sabía, yo quería aprender. Y al final, bueno, vas a base, obviamente, de conocerlo con más intensidad, todos los aspectos del mundo vivo, de hacer prácticas, el contacto con los profesores, con otros compañeros, etcétera, te va como conduciendo a que tú quieres averiguar, quieres ser protagonista de averiguarlo. Y ser protagonista de averiguarlo, pues puede haber varios caminos, no tiene por qué ser uno, el hacer una tesis. No es el único, hoy día hay más oportunidades para hacerlo. En el año 87, cuando yo terminé la carrera, prácticamente era la única y por lo tanto pues ya parece que venías conducido hacia un camino, ¿no? Y luego la temática pues ahí sí que decir que fue una búsqueda ardua por mi parte de laboratorios en los que quería saber qué hacían de verdad y tuve montones de entrevistas que las hacía, bueno, no existía internet, por supuesto, entonces buscabas información por fuentes diversas, a través de profesores, etcétera, que te iban dando el nombre de un determinado investigador que era colega suyo y ibas a hablar con él y este te daba otros nombres, tirando así de hilos. Y al final yo creo que debía hacer como las hacía yo. Es decir, yo quería saber qué hacían porque quería hacer algo que me interesara. A mí, con independencia del valor global que tuviera, si eso iba a salvar el cáncer o si iba a servir para mejorar los cultivos del olivo. Pero para mí tenía que interesarme lo que esas personas me contaban. Y creo que hice como alrededor de 20 entrevistas a investigadores de distintos centros. En Madrid entonces había menos centros, estaba prácticamente el Centro de Biología Molecular y algunas partes de la Universidad Complutense, sobre todo también mucho de la Universidad Autónoma, porque era un organismo mixto, Centro de Biología Molecular, Universidad Autónoma y el Centro de Investigaciones Biológicas. Y yo creo que ahí cubrí este espacio hasta que, bueno, confluían por diversas partes una serie de nombres que siempre tenían que ver con la virología, que ha sido un campo prominente en la actividad biológica en España y sobre todo en aquella época, la virología y la biología del desarrollo. Y la verdad es que al final de esos nombres pues terminé quedándome con uno, y etcétera, etcétera, y ya se lanzó todo. Y ahí los virus aparecieron en mi vida como objeto de estudio. No voy a decir porque yo deseara que fueran los virus, sino porque me daban muy buena visión global
o yo empezaba a entender que podían darme una buena visión global de una investigación sobre el mundo vivo, los procesos biológicos, desde una perspectiva molecular, que eso sí que sabía que sí quería verlo. Eso sí que, al terminar la carrera, sí que sabía que tenía que ser algo en el entorno molecular. Era mi especialidad y lo que yo quería ahondar. Oye, cuéntanos un poquito más en concreto, ¿qué es lo que hiciste durante la tesis doctoral? Pues inicialmente empecé trabajando en un laboratorio y, cosa rara, al final yo me marché de ese laboratorio un año. Habitualmente cuando entrabas en un laboratorio la gente se quedaba porque la escasez de becas, etcétera, pues hacía que tuvieras poca opción. Yo tenía muy buen expediente y eso me permitía sentirme, creo que es lo mejor que he hecho en ese sentido en mi vida, porque me dio la libertad de poder elegir primero y, en segundo lugar, cambiarme, porque aquel proyecto que inicié y en el que estuve un año y que fue muy rentable a todos los niveles y del que me siento muy contento, pero yo no veía que ese laboratorio era donde yo me sentía cómodo para ese trabajo. Entonces, siguiendo en el ámbito de la virología, empecé a trabajar en algo que era muy novedoso en aquel momento, que hoy en día ya es muy común, que tiene que ver con transferencia de genes mediado por virus y modificación para, en aquel entonces, tenía que ver con la terapia génica como concepto que en aquel momento se estaba también fraguando. Era novedoso, era muy arriesgado el proyecto, pero me transmitió muchísima confianza el que luego ha sido mi mentor y creo que eso es lo que más me impulsó a seguir a iniciar ese proyecto. Como siempre menciona esta persona, siempre dice, es que no he vuelto a ver estudiantes que como tú aquel día que yo contaba cosas de cuál era el proyecto, se le pongan los ojos brillantes. Pues bueno, pues yo me ilusioné con aquello y era una cosa muy pequeña, con lo cual había que empezar, no casi, sino había que empezar de cero. Era por primera vez en España se trabajaba con un virus de este tipo, de esta familia, y se trabajaba con un objetivo que nadie estaba haciendo por aquel entonces. Entonces todo era novedoso y eso tiene mucho riesgo, a la vez es muy retador, pero eso yo sabía que iba a ser bueno porque me daba la sensación que tenía A, un buen maestro, y B, un buen objetivo, porque todo iba a ser, ¿cómo decirlo? Bueno, puesto que no conocíamos prácticamente nada al respecto, ¿no? Y siempre estuve muy contento de haber tomado aquella decisión. He seguido manteniendo relaciones con las personas del otro laboratorio en el que estuve solamente un año, o sea que aquello nunca afectó al ámbito personal o profesional. Y ahí es donde me coloqué y empecé a ver casi desde el principio que estaba a la vez estudiando, caracterizando aspectos de la biología de un virus, pero a la vez estaba viéndolo con los ojos o la perspectiva del uso, porque trabajábamos con unos virus que pudieran ser utilizados para tratar el cáncer, ¿no? Claro, Juan Carlos, o sea, me estás hablando de una época en la que hablar de terapia génica sonaba a ciencia ficción y, sin embargo, tú has vivido eso, o sea, has vivido el proceso, ¿no? Desde la concepción hasta el día a día normal, o sea, no una cosa rara. ¿Qué se siente cuando pasan no tanto tiempo, no tantos años y realmente lo ves en el día a día tuyo del trabajo? Pues dos cosas. Una es desde la perspectiva personal, te sientes como un poco privilegiado porque estás en un campo que es novedoso y que salen artículos de gente muy importante haciendo comentarios en Nature, por ejemplo, ¿no? En aquel entonces, sobre estos conceptos. Empiezan a verse primeros movimientos y primeros trabajos que salen que se están haciendo en Estados Unidos, sobre todo en el área de Boston y Nueva York. Y por otro lado, desde la perspectiva de lo que te referías del tiempo, pues te das cuenta y dices, bueno, sirve por supuesto para contar a los más jóvenes siempre chascarrillos acerca de todo esto, ¿no? Pero sobre todo sirve al menos a mí me sirve para ver que vamos muy deprisa, que el crecimiento que siempre te han contado exponencial de las tecnologías cuando se desarrollan y demás es así, y porque en un tramo muy corto, en el fondo es muy corto, desde ser algo incipiente hasta hoy día que, bueno, pues ahora mismo tendremos ocasión, supongo, de hablar o de mencionarlo, nos dedicamos en la empresa a producir virus que ya se están usando en humanos para estos mismos menesteres, ¿no? Entonces, sí, muy sorprendente. Tú ahora mismo lo ves muy natural, ¿no? El mundo de la empresa, ¿no? Y el mundo del biotech y de la terapia génica. Pero imagino que no sería así, ¿no? Cuando estabas haciendo la tesis doctoral. ¿Cuándo te diste cuenta tú de que a lo mejor querías cambiar? Bueno, de hecho hiciste cosas intermedias, ¿no? Pero cuéntanos un poco qué pasó después de ese doctorado. Pues he transitado por diversos entornos científicos, lo que se llaman diversos organismos públicos de investigación, pero sobre todo siendo entornos distintos, porque siempre he sentido la curiosidad de
de no enmarcarme en un solo contexto, en un solo ámbito, en una sola molécula, y entonces he saltado bastante de charco en charco, también viendo cómo se hace desde diversas perspectivas. Entonces, en el Centro de Biología Molecular es donde desarrollé la mayor parte o gran parte del trabajo básico. Después estuve en el Centro Nacional de Biotecnología, que el propio nombre, Centro Nacional de Biotecnología, ya te empieza a poner un poco. Ahí trabajé con vacunas y ese fue mi gran salto para poder percibir el papel que los virus, en este caso, en el contexto de las vacunas, usando los virus como mediadores de la expresión de vacunas, como la que ahora todo el mundo conoce de AstraZeneca, solo que con otro virus. Y bueno, de hecho yo trabajé 5 años con Mariano Esteban, que es uno de los que está ahora trabajando en uno de los ensayos más avanzados que tenemos para un tipo de vacuna, ¿no? Y ahí es donde creo que sí que di un salto en el que había mucha ciencia básica, pero una perspectiva muy clara de que esto tenía que servir en el entorno de, aunque eran ensayos preclínicos en aquel entonces, pero que tenía que dar saltos importantes en los análisis que hacíamos en los ratones. Y si no, no era válido. Ya empezaba ahí a transformar un poco ese concepto no tanto de aplicabilidad, sino del valor que el dato tiene más allá del conocimiento, ¿no? Y después estuve en el entorno hospitalario, estuve en una fundación de investigación del 12 de octubre, porque también quería saber qué era ese entorno, cómo se trabajaba ya con más proximidad al paciente, y ahí ella tenía proyectos de terapia génica más clásico en el sentido que ahora ya podemos llamar clásico, para enfermedades inflamatorias centrados en la artritis reumatoide, y ella trabajaba con células de pacientes obtenidas en este caso eran de articulaciones, fibroblastos, y, o sea, material procedente de pacientes sobre los que tú hacías transferencia y querías ver cómo aumentabas esa eficacia y qué consecuencias tenía el transferir algunos genes determinados, ¿no? Y cosas de la vida de estas, bueno, pues cuando me iban a ofrecer ya la estabilidad, pues me ofrecieron una oportunidad en otro sitio, en la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y dije, pues voy a aprovecharla, y me fui. En lugar de hacerme fijo, que es el sueño de todos, pues yo he tenido la suerte, la gran suerte de poder tomar esas decisiones y irme a trabajar también aplicando tecnologías de esta naturaleza, pero en un entorno distinto, de una fundación de investigación, con unas fuentes de financiación completamente nuevas y distintas, y en un entorno científico de alta tecnología, en el que, bueno, pues fui responsable de la unidad de producción de vectores virales para investigación por casi 7 años. Y después de ahí ya di el salto. Esto ya me acercaba no tanto a la biotecnología en sí misma, sino a que, bueno, esto es un proceso en el que hay procesos asociados al uso de estos vectores, y tiene que haber un contexto más ingenieril en el que esto lo generas, y a la vez mantenía una parte de investigación más básica, más creativa. Y de ahí ya fue el salto a la creación de la empresa en la que actualmente trabajo. Antes has comentado... Sí, no, ahora vamos con eso, totalmente. Pero antes has comentado el prototipo de científico, ¿no? Que está en el fondo, aparte de hacer su día a día profesional, ¿no? Tiene un poco en mente el tema laboral, ¿no? Porque tal y como funciona la carrera investigadora, siempre tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Y lo dices con mucha naturalidad, pero no creo que sea tan natural. O sea, ¿qué es lo que le hace a una persona no optar por una opción laboral más estable y hacer algo un poco diferente? ¿Qué es lo que tienes que tener claro para que eso ocurra? Yo creo que una cosa clara, bueno, es en general, lo que yo conozco de mi entorno, que ya conozco a bastante gente a lo largo de tantos años, en general, cuando empiezas a tener un espacio de seguridad laboral, te confinas en un espacio del conocimiento del que no siempre es tan fácil salir. Es decir, tienes que ir profundizando cada vez más en ese algo para ser cada vez más especialista en ese algo, más competitivo en ese algo y ser más capaz de conseguir las financiaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va asociado a ser un group leader y que al final, pues al final lo miras y después llevas trabajando 20 años en, me da igual, tráfico de moléculas entre células o entre neuronas, me da lo mismo, ¿no? Y yo he sido más inquieto en ese sentido, no porque estas personas no lo sean en absoluto, pero quizá en querer conocer cosas más variadas dentro de un ámbito, porque siempre he trabajado con virus, pero la capacidad de salpicarme de cosas nuevas, creo que era lo que siempre me ha llevado a no aguantar, ¿no? Entre comillas,
o no buscar, no perseguir como objetivo el estar con un contrato seguro, siendo un funcionario de investigación, etcétera, y también porque siempre también he sido, creo que, un poco contrario a ese modelo de funcionario investigador. Creo que para mí son dos palabras que no siempre casan bien, no siempre. Hay que verlo en cada persona, por supuesto, con la perspectiva de cada entorno, por supuesto, pero creo que contribuye en parte a bajar el nivel de la actividad científica, sobre todo en los entornos más clásicos, digamos, más oficiales de investigación, más académicos, universidad, CSIC, por ejemplo. Y no sé, creo que la falta de esa movilidad, la falta de ese ejercicio, porque se te estimulen en tu cabeza nuevas ideas o nuevos conceptos o nuevas aproximaciones, se dificulta un poco, quizá a partir de cierta edad. Y no, con esto no estoy más que generalizando, sin más. No, hay miles, por supuesto, de excepciones a esto, miles, y también podríamos encontrar miles de casos que lo corroborarían, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con mi actitud, y que nunca me interesó el buscar algo permanente, porque me iba como a fijar, a anclar a una determinada área o a un determinado tipo de investigación, ¿no? Y lo otro, mientras cambiara de sitio, la naturaleza del centro y la naturaleza de la investigación, que cambiaba, me obligaba a estar siempre en continuo recambio interno, ¿no? Y eso ha sido un poco... Y hay amigos míos, amigos que hicimos la tesis juntos, y ellos siguen en el mismo sitio, en la misma unidad en la que hicieron la tesis, y siguen ahora, y han pasado los mismos años, ¿no? Y bueno. Que también has comentado la dificultad que, bueno, que se suele tener en el mundo más académico, más investigador en la academia, para financiación, ¿no? De hecho, con el COVID se ha visto, ¿no? Lo difícil que ha sido lanzar algo desde un centro como puede ser el CSIC, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo, pues, con empresas. ¿Cómo se ve eso? O sea, una persona que ha pasado por lo uno y por lo otro, ¿tú crees que podrías hacer o podrías estar igualmente satisfecho habiéndote quedado más en el mundo académico, o realmente lo que tú has conseguido no podrías haberlo desarrollado bien ahí? No, en el momento en el que yo decido que tengo que dar un salto hacia el entorno de una compañía, de una empresa, es porque lo que yo quiero hacer no puedo hacerlo en el mundo académico, no puedo hacerlo. Incluso lo he intentado, ¿sabes? Aprovechando mi presencia en un centro que además es una fundación y que por lo tanto tiene ciertos márgenes, ¿no? Incluso así, y yo veía que yo no podía salir. Y de hecho, también alimentaban este espíritu, pues, personas de la OTRI del centro, o personas que estaban vinculadas al desarrollo externo de patentes, etcétera, y que al final, pues, todo el mundo te está, ellos mismos, más allá de tus propias ideas, te están diciendo: sal, si quieres hacer eso, sal, ya está. Si no, sigues haciendo otras cosas y no hay ningún problema, ¿no? ¿Cuál es la cortapisa mayor, ¿no?, que tiene una universidad, un centro como el CSIC, una OPI, a la hora de crear una spin-off con garantías de que estás haciendo algo adecuado y bien, sin ese miedo que a lo mejor se tiene cuando desconoces qué es lo que hay allí en el mundo privado? En mi caso, que es del que puedo hablar, ¿no?, o de algún colega que también ha dado este salto y que también ha seguido un camino parecido, creo que hay muchas barreras de la gestión para arrancar, y eso trasladado a futuro, uno ve que algo que esté vinculado con ese cordón umbilical, ¿no?, con el centro, a la postre solo te va a ser una especie de rémora para poder navegar con cierta fluidez, ¿no? Y yo creo que eso es lo que era tremendo. Las gestiones que tenían que hacerse en el momento en que yo estaba, por ejemplo, trabajando con la patente que sacamos de allí y que sirve también de motor para montar la empresa, pero los pasos por abogacía del Estado, cosas de este estilo que eran de personas que no entendían absolutamente nada, pero que parecía que querían poner zancadillas, ¿no? Entonces desanimaba, básicamente desanimaba. Sé que es cierto que esto evoluciona y evoluciona para bien, pero queda camino por hacerse, porque no tenemos costumbre. En España no hay costumbre y no hay motores de esta naturaleza. Ahora mismo estoy, por ejemplo, llena el hilo, personas de un centro que no menciono porque están precisamente ellos trabajando en una patente y demás, pero que es un centro que tiene una financiación, no es oficial, y por lo tanto creo que pueden tener una actitud diferente, y en reuniones que hemos tenido con personas del
su OTRI o lo que podríamos llamar su OTRI, te das cuenta de que no tienen una actitud muy de motores, de apoyo y de soporte a lo que la actividad del investigador en ese caso está requiriendo para poner en el mercado, ¡pum!, un producto que yo vendería ahora mismo porque me siento, y no es mío, hay otros inventores, todo está por otro lado, pero los veo y digo, pues es que os falta sangre para vender esto, no sabéis verlo o no queréis verlo, y insisto, y no es una institución puramente académica ni puramente con inversión pública, ¿no? Entonces, en general es esto lo que yo creo que rodea el decir, hay que buscar un camino diferente en el que se pueda vehiculizar este tipo de cosas, ¿no? Y esa fue mi biografía. Puedo comentar al menos de 2 personas que he visto en 2 entornos distintos, colegas, amigos que han seguido, y al final también la opción que encontraron iba por ahí. Vale, o sea, tú ahora mismo, hoy por hoy, que han cambiado las cosas mucho, Sí. ¿De qué depende el que tú decidas empezarlo todo desde la universidad o realmente lanzarte hacia algo que no tenga absolutamente nada que ver con el centro en el que estás trabajando? Yo creo que las trabas burocráticas, por decirlo de una manera muy genérica, son básicas. La propia gestión. O sea, que tú no le ves ninguna ventaja a crear un spin-off dentro del mundo. O sea, me refiero, alguna ventaja tendrá, no sé. Sí, yo creo que por supuesto te mantiene un vínculo también de tipo laboral con la compañía, o sea, perdón, con el centro de investigación, si las cosas se suscriben adecuadamente. Tienes el paraguas a veces de algo que es grande, que es potente, ¿no? Y que está soportado por una comunidad autónoma, o está soportado por el Ministerio de Educación, el que fuere, ¿no? O de Ciencia. Pero luego el día a día es el día a día, y ahí es donde uno se encuentra con los problemas que pueden venir dados porque no tienen mecanismos de gestión ágiles, que son los que se necesitan para ejecutar y competir en un mundo en el que lo que tú quieres hacer es poner un producto, sea patente o no patente, pero un producto en mercado competitivo. La gestión desde los entornos estos que son más de tipo dinosaurio, en el que nadie firma nada si no tiene 2 revisiones por abogacía del Estado, eso es así, por mucho que cuente con el aval del personal de la OTRI, del personal específico de una oficina externa de patentes, da igual, nadie firma nada comprometiendo. Y eso, que en el arranque obviamente es muy importante, en el mantenimiento de la vida en la que esto vaya a tener, yo creo que persiste, y eso desanima bajo mi punto de vista. Juan Carlos, cuéntanos cómo se monta una empresa de biotech en España. Así, rápido. Vale, rápido. ¿Cómo es el inicio? ¿Cómo es el germen de todo? El inicio es que tú veas que tienes algo que crees que merece la pena poner en un entorno de mercado. Algo. Sea una tecnología. Perdona que te interrumpa. A esa conclusión, ¿tú llegas gracias a haberte formado o haber estado expuesto a ciertos ambientes? ¿O realmente se te tiene que ocurrir un día en el laboratorio sin haber hecho un MBA? Uno lee, uno cuando va, o sea, claro, las cosas no acontecen de la noche a la mañana. Mañana me despierto y ya soy un investigador biotecnológico en una compañía. No, y en ese devenir de que vas viendo, empiezas a caracterizar el valor que las cosas adquieren y empiezas a verlo con esa perspectiva, además de la perspectiva científica per se, empiezas a ver que porque conoces el entorno, sea de la terapia génica, sea del uso de vectores, sea de la medicina contra el cáncer, da igual, ¿no? O un método de diagnósticos. Vas viendo que eso puede estar en un mercado, que hay un nicho, porque es tu entorno, al fin y al cabo, científico, y también sabes que ahí hay productos parecidos, y dices, pues este encajaría dentro de este paquete de productos que sirven para esto, para aquello, ¿no? Esto va dirigido hacia allá y empiezas a ver que eso tienes producto, hay un mercado que empiezas a conocer y empiezas a leer. En mi caso, empiezas a leer. Hice en Genome España un curso que ofrecían, bueno, era libre, pero que era también que hablaba de cosas que nunca había oído hablar, como un DAFO, por ejemplo, ¿no? Y que hoy sale todo el mundo, pero y pues pude dar un curso que me pareció muy bueno porque ofrecía muchos datos sobre patentes, sobre DAFOs, sobre mercado, sobre clientes, aspectos muy diversos,
enfocado, porque el curso lo daba Genoma España, enfocado en el área, por supuesto, de biología molecular, genómica, diagnóstico, etcétera, pero muy genérico. Y eso y las lecturas pues te van viendo cuál es el entorno en el que están las empresas. Empiezas a oír palabras que inicialmente te suenan a chino, como los ángeles, o empiezas a entender un poco que hay elementos que hay que tocar de manera inicial para conseguir dinero. Y entonces tú dices, yo creo que tengo un producto, yo creo en el producto, yo confío en el producto, y ahora lo que tengo que ver es cómo puedo financiarlo. Y efectivamente, una de las opciones es, pues empiezas hablando con la OTRI de tu centro y empiezas a animarte con ellos. En mi caso estoy encantado, solo tengo parabienes, en este caso de la OTRI de la Fundación CENIC, y personas que te dan apoyo, te dan ideas, y que cuando creen que hay algo maduro, pues el propio centro contribuye a, bueno, es el que paga, por ejemplo, un estudio de patentabilidad de lo que tienes. En fin, empiezas a ver un poco lo que es importante de lo que no es. Desde la perspectiva científica nos preocupa siempre estar demostrando que lo que decimos es verdad, y desde la perspectiva empresarial te das cuenta de que en el fondo ellos no van a entrar a juzgar tu trabajo. Lo que quieren ver es en qué se puede traducir. Tienes que poner eso en valor. Y ahí es donde yo creo que se juegan habilidades personales y habilidades de comunicación, que son muy importantes para acercarte a través de diversas formas. Hay foros de presentación de ideas, o sitios que te van a ir indicando incluso a veces desde la propia OTRI, etcétera, donde puedes ir y contar, hablar, etcétera, ¿no? Pero ya has entrado en las vías por las que vas a tener que circular, ¿no? Juan Carlos, ¿tú te consideras emprendedor? Me considero, cualquiera te diría, pues este tío con lo que está diciendo está un poco loco, porque cuando le van a hacer funcionario para trabajar en un hospital, decide que se va, por ejemplo, ¿no? Y después cuando en CENIC, que tenía un contrato indefinido bien pagado, decido que me voy. Pues lo que soy es un loco, un irresponsable, entre comillas. No, si esto tiene que ver con ser emprendedor, pues posiblemente, porque lo que tienes ahí te sirve de motor. Para mí ese es el valor que tiene esa palabra, ¿no? Que hay algo que te motoriza en una dirección, ¿no? Que conduce en un sentido del que, de algún modo, sí es verdad que no quieres escapar. Hay un momento en el que dices, tengo que hacer todo lo imposible. Y cuando haya hecho lo imposible y no lo tenga, sentiré frustración. Pero en ese momento, no antes, ¿no? Pero ya diriges tus pasos de una manera mucho más decidida porque crees que vas ahí. ¿Y cuál es ese motor? ¿Cuál es la gasolina de todo eso? Sí, para mí ¿cómo decirlo? El propio producto, el propio objeto de lo que tú quieres hacer en el mercado, eso, el que eso seas capaz de llevarlo y al final del día, acontezca 5 años después, 8 años después, dices, esto está en el mercado. Bien sea mi idea, bien sea mi procedimiento, bien sea mi tecnología, mi know-how, todo lo que tú quieras, esto está en el mercado. Y ese es el motor que te guía, para mí sí, a decir, tengo que seguir con esta idea porque sería lo que se llama la transferencia, ¿no? Pues no es que lo creas por un convencimiento o por un acto de fe, sencillamente es porque te das cuenta de que eso hay que transferirlo. Hay que transferirlo. Yo he dibujado y he hecho mi dibujo de cómo es la fregona y yo quiero transferir eso, quiero que ayude a limpiar los suelos. Pues eso, para mí, en sí mismo es el principal motor. En ningún momento, por ejemplo, en mi caso, he pensado en que esto me va a hacer rico o me va a hacer multimillonario, porque tú no sabes si vas a tener un blockbuster o lo que vas a tener es un plus, pero es lo que hay y entonces tienes que trabajar con lo que tienes y a ver hasta dónde lo llevamos, ¿no? O tener un prestigio de otro tipo o mejores salariales. No, tampoco quiero decir que sea altruista, ¿no? Pero sí que el motor, el de verdad, el que por dentro te empuja a los esfuerzos, porque yo sigo trabajando en otro sitio, seguía, y a la vez estaba estudiando aparte para aprender un poco sobre el entorno de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un trabajo que haces en tu tiempo libre. O sea, que grato, no, bueno, tienes que hacerlo grato, ¿no? Y yo creo que es eso, o sea, yo recuerdo en el curso pues tuve que presentar a modo de tabla, yo tenía en aquel momento 3, 4 productos y me encantó tener una tabla donde esos productos daban solución, una respuesta a un determinado problema tecnológico que había y que podía empaquetarse en una cajita
y venderse a otros investigadores, a empresas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me decía. ¿Puedo, esto que ha salido de mi cabeza y de la investigación mía y del equipo con el que trabajaba, esto puede convertirse en una cajita? Ese es el motor, en mi caso. Loco o no, eres emprendedor, eso está claro. Ahora, ¿cuándo pasa una persona de ser emprendedora a ser empresaria? ¿Qué es lo que diferencia una cosa de otra? En mi caso, por cómo han ido aconteciendo el tránsito de los años, son 6 años los que llevamos ya con esta empresa en marcha, yo creo que durante casi los 2 primeros años tienes esa sensación un poco de emprendedor, porque tienes que arrancarlo todo, ¿no? Y te sientes un poco con el aspecto novedoso de todo y con que te sientes como en un entorno en el que no estás hecho para ese entorno, no lo has practicado, no lo has... Y eso no sé si tiene que ver con ser emprendedor en lugar de empresario, pero te quita seguridad respecto a que compañía, empresa, business development, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos conceptos que son tan de la empresa, cuando están más asentados y empiezan a tener ya, ocupan un espacio importante o relevante dentro de la actividad diaria, sea la manera de trabajar con los clientes, la presentación de tu empresa en entornos diversos, aunque sean foros científicos o foros empresariales o foros de biotech internacionales o nacionales, ya empiezas con todo eso. Eso no lo puedes hacer desde el minuto cero, ¿no? Bueno, lo haces de una manera casi para observar cómo es el entorno, ¿no? Y ahí empiezas a pensar que yo ya estoy en una empresa. Yo estoy en una empresa, ya tenemos una empresa, aunque su destino obviamente nunca es conocido, pero eso ya empiezas a tenerlo claro. Y ya esa idea de emprendedor, de novedoso aventurero, pues un poco desaparece. Ya trabajas con más certezas, sabiendo que, bueno, y está descrito en 200 artículos y libros, que la biotecnología es mucho humo y a veces poca cosa donde rascar. Pero eso es una empresa que tiene que hacer ese trabajo y es la manera que tiene de funcionar, ¿no? Al fundar algo, yo creo que cualquier cosa que tú fundas es tuya, es como tu niño, ¿no? Es Sí. parte de tu cuerpo, te diría. Sí. ¿Cuándo empieza uno a entender que eso a lo mejor no es tan importante? ¿O cuándo empieza uno a entender que a lo mejor tu empresa no es tuya? O sea, que realmente tú no tienes el control de la empresa y que a lo mejor no tiene por qué ser así. ¿Cuándo ocurre eso? En mi caso, que la formación de la empresa no tuvo participación de capital personal y por lo tanto nunca he tenido dinero en la empresa ni por lo tanto voy a tener un retorno directo bueno, hay otras fórmulas, pero en principio nunca ha estado eso presente. Yo sabía que las empresas de biotecnología tienen el alma tecnológico y los que somos el centro porque tenemos el know-how, que es lo que le da el ADN a tu empresa, de algún modo hace que no pierdas esa sensación, a pesar de que, bueno, cada vez entra más capital, buscas fondos que parece que son como todo más frío, ¿no? Que tienen más que ver con el mundo financiero, etcétera. Tú te quedas en ese sentido como más al margen y sabes que se controla por ahí, pero eres consciente de que ellos lo saben y tú lo sabes, que eres el alma mater de ellos, en el sentido del alma mater de la empresa, ¿no? Porque no porque yo siempre he sido, lo aprendí ya de muy joven, todos somos en el trabajo, todos somos prescindibles y no pasa nada, pero se pierde algo de gran valor cuando algo que es en mi caso, el director científico de una empresa que se dedica a virus, siendo yo el virólogo, que podría haber otros, pero ahí es donde te das cuenta de que tú eres una pieza clave y eso sigue siendo tuyo y tú eres considerado para tomas de decisiones en las que la faceta científica tiene que tenerse en consideración. Cuando toca saber si vamos a establecer un vínculo financiero con, yo que sé, Banco Santander, a mí no es mi entorno, no lo podría juzgar, no podría valorarlo y por lo tanto no tiene sentido que yo participe. Y esto desde el minuto cero ha sido así. Pero sí he tenido que ir a contar el producto, a contar a qué nos dedicamos, a los fondos de inversión o a los propios socios actuales o a los que se incorporan, etcétera,
lo he hecho con absoluta naturalidad, haciendo un trabajo de divulgación, igual que en su momento tuve que hacerlo para buscar quién podía aportar algo de dinero para arrancar una idea, ¿no? Es decir, sigo creyendo en esa idea y soy un motor muy importante para movilizar cuando es necesario ese convencimiento. Entonces, en mi caso, hoy por hoy y con el tiempo pasado, no he llegado a sentir que estoy fuera. Empiezas a ver que se diversifica, que inicialmente la empresa es un solo carril, luego son 2, luego son 3 y que ahora tiene una serie de patas que funcionan con cierta, no autonomía, pero sí con un valor que al principio no había porque no tenía sentido cuando arrancaste en un departamento de desarrollo de negocio, obviamente, ¿no? Y ahora te das cuenta del valor que eso tiene. Pero yo estoy presente en las relaciones que el departamento y la desarrolladora de negocio, en nuestro caso, tiene con los clientes en las etapas iniciales y están distribuidos los tiempos en los que uno participa porque sirve de enganche, de garantía y de valor de la empresa. Así que terminas dándote cuenta de que eres algo más que un empleado. Que es el sentido ese de es mi empresa o es una empresa. Ese es en mi caso, hasta ahora no hemos tenido ocasión de que eso suceda. Quizá llegará en su día, pero hoy por hoy ha sido así. Y Juan Carlos, ahora visto en retrospectiva, o sea, entiendo que aquí a ninguno se nos ocurre montar esta historia solo por el tema económico, ¿no? Pero visto en retrospectiva, ¿tú hubieras invertido en tu propia empresa? Por supuesto. Es decir, no invertir porque para arrancar se necesitaba una cantidad y yo no la tenía en ese momento, no tenía ganas de adquirir compromisos financieros externos para ello y quizá deje de ser pasar una oportunidad, puede ser, pero sí, si lo hubiera tenido, por supuesto. Porque además, y esto sí que es así, ¿no? Siempre está muy bien visto que los que tienen la parte tecnológica o científica, que los emprendedores se vea que son una parte que también depositan su dinero, que es como la cosa que tenemos reservada, ¿no? Y entonces, en mi caso no hizo falta, en ningún momento se vio, quizás que tengo unas dotes de convencimiento en las que no hizo falta para convencer en su momento a los socios fundadores financieros de que el proyecto merecía la pena hacer una inversión, ¿no? ¿Tú crees que eso es un miedo que puede hacer, que puede ser un impedimento para que algunos científicos lleguen a emprender? El miedo, ese miedo inicial a la parte financiera, ¿no? Decir, bueno, si esto no es mío, no me merece la pena. Es un error, porque como he intentado comentar antes o transmitir, es tuyo. Lo sientes como tuyo y si las cosas seguían de una manera, claro, depende del equipo con el que te rodeas, ¿no? Depende de miles de circunstancias y del devenir que la empresa adquiere, ¿no? Pero sigues teniendo esa idea de que es tuyo y por lo tanto, y es tuyo en algo muy importante, que es la tecnología, el aspecto técnico, lo que hace que eso se mueva. De hecho, si tú adquieres una licencia de muchas patentes, como no adquieras además a los investigadores, no te sirve porque hay mucho background que no está descrito en lo que es la patente, por mucho que tú licencies, etcétera, etcétera. Entonces, habitualmente es como un paquete único, se llame licencia de una patente o se llame un determinado know-how, aunque no esté patentado, etcétera, ¿no? Las personas y los proyectos en este caso tienen mucha vinculación y eso es lo que hace que aunque no tengas eso, dinero ahí metido tuyo que te va a rentar y que dices esto es mío y soy miembro de pleno derecho de esta comunidad, ¿no? Adquieres ese derecho si sabes, depende, estamos hablando de empresas que están basadas en tecnología, claro. Entonces yo creo que ese derecho lo adquieres y te das cuenta de que... Vámonos al presente. Cuéntanos quiénes son tus clientes, Juan Carlos. Pues nuestra empresa que se llama Vive Biotech, como bien has dicho antes, se dedica a la manufactura en condiciones GMP, es decir, que el producto se puede utilizar en humanos para ensayos de terapia génica y por lo tanto lo que hacemos es producir dentro de los vectores que hay pues un grupo de ellos que son los lentivirus. En la fase actual en la que la terapia génica está en desarrollo, ya lo que hay es mucho ensayo clínico, fases avanzadas, muchas incluso en fase 3, que implica un número considerable o importante, desde luego, de pacientes y que necesitan, obviamente, un producto que cumpla todas estas condiciones para que pueda usarse en un humano. Y esa es la parte más difícil de meter en la empresa porque es realmente un entorno muy complicado, un entorno único, muy complicado, que los de la industria farmacéutica están súper acostumbrados. ¿Quiénes son las personas que buscan estos virus? Pues hay pequeñas biotecnológicas, que lo que tienen ellos es
su pipeline una determinada gen que van a poder o que quieren probar porque tienen una base científica sólida y que quieren ir a fases adelantadas, es decir, iniciar, tener financiación y poder usarlo en un ensayo clínico pequeñito de fase 1 o 2, por ejemplo. Algunos grupos de academia que tienen alguna vinculación o es un spin-off que también tienen esta misma tarea con su pipeline. También empresas farmacéuticas grandes que tienen una división de terapia génica y que se acercan a nosotros para que les seamos los proveedores de estos virus. Y sí, academia, o sea, tenemos de todo. Tenemos academia, spin-offs desde algunos centros de investigación, públicos y farmas o biotech de distinto tamaño y subdivisiones de farmas, ¿no? Y trabajamos en todo el mundo. De hecho, donde no tenemos clientes ahora mismo es en España, pero trabajamos en Estados Unidos. Más del 60% ahora mismo de nuestros clientes son de Estados Unidos. Tenemos en Japón, en Corea, Tailandia, Australia, dentro de Europa, Noruega, Dinamarca, Noruega, Holanda, Italia, Francia. Es decir, somos una empresa internacional que está sentada en Donostia, pero podría estar asentada en Cuenca o en las Islas Malvinas, ¿no? Ahora lo tienes, o sea, lo tenéis todo muy estructurado, lógicamente, pero cuando tú empezaste en esto no estaba tan claro. Especialmente si me estás diciendo que no hay clientes en España. ¿Cuándo encuentras tu primer cliente? O sea, en tu caso, ¿cuándo ocurrió eso? Y en ese caso, ¿estabas tú metido en el ajo o ya había llegado a un punto en el que ya te desvinculabas de la parte más de ese negocio, o sea, del negocio? ¿Tú hacías más la parte científica? ¿Cómo ocurre ese primer contacto con ese primer cliente? Nosotros tuvimos la suerte de que dos colegas de centros de investigación en España tenían avanzado, que son, me atrevería a decir, los grupos de investigación en terapia génica más que empezaron antes, que están en el CIEMAT, que dirige el doctor Juan Bueren y José Carlos Segovia, que dirigen, de hecho, cada uno su unidad. Yo los conocía porque había hecho la tesis con ellos. José Carlos Segovia es compañero mío de tesis, aunque trabajamos en virus distintos, por ejemplo, y aún así seguimos manteniendo ese tipo de relaciones, académicas y de otra naturaleza. Entonces, ellos ya estaban muy maduros. En España era lo más maduro y era lo más próximo que teníamos. Y nosotros, para acreditarnos, para poder certificar la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario, para acreditarte tienes que producir un virus de verdad, no puedes producir un virus de juguete, digamos, un prototipo, etcétera. Y ellos estaban ya, como te digo, muy maduros porque estaban en conversaciones con empresas externas que les iban a financiar sus ensayos clínicos. Y entonces fue ofrecerles a ellos por la proximidad y el conocimiento. Nos conocemos, somos amigos, más allá de ser colegas científicos, la posibilidad de que trabajaran con nosotros para esto. Y bueno, sea la confianza que tenían en nosotros a montarnos, el conocimiento que tenían conmigo desde hacía mucho tiempo, bueno, pues decidieron que sí. Y entonces esos fueron nuestros primeros clientes, que luego por el devenir de las cosas, pues nosotros no hemos podido producir lo que ellos necesitaban y tuvieron que hacerlo con otras empresas en Estados Unidos. Pero bien, nosotros nos certificamos, de hecho, produciendo estos virus que, como te digo, son de unos amigos, unos colegas científicos de terapia génica en España. Y a partir de ahí, pues ya tienes algo sobre lo que empezar a construir y sobre lo que empezar a ir a los mítines, a las reuniones y presentarte sin nada. Simplemente, bueno, ya sabes que siempre tienes que vender antes de tener, ¿no? Y adquieres compromisos antes de... que es, bueno, funciona así, es que funciona así. Por muy temerario que suene, tú confías en que vas a llegar a una fecha y por lo tanto puedes empezar a ofrecer cosas para una determinada fecha y tienes que marcarte esto de una forma pues muy estricta y se convierte en realidad en el acelerador o el retentor de lo que tienes que hacer, ¿no? Y empiezas a sencillamente, o bien a través de ya colegas del entorno de la terapia génica, que unos, el boca a boca, funciona y bueno, hablas con muchos y algunos caen, con otros haces ofertas, etcétera, etcétera, y ya vas abriendo un poco de mercado, ¿no? Y bueno, ahora mismo creo que tenemos 38 proyectos abiertos, creo que son 38, pero no me hagas caso, para estos números soy un poco malo. Interesante. Has comentado también lo diferente que son los tiempos, ¿no? Cómo funciona una empresa de biotech y a lo mejor lo que tú estabas acostumbrado muchos años antes en el mundo académico. De hecho, yo creo que eso a nivel de reclutamiento es una de las
de los clichés, ¿no?, que tienen las empresas y que realmente, oye, que es una cosa importante, ¿no? La persona que entre tiene que tener el chip cambiado, ¿no? No puede estar con su tiempo, ¿no? El mundo de la productividad Sí. es otra historia, ¿no? ¿En tu caso te costó trabajo aprender cosas con las que no estabas muy a gusto o estás bien fuera de la zona de confort? Ahora estoy bien fuera de la zona de confort, ya he hecho el tránsito. Ha sido, bueno, más lento de lo que yo creía que estaba siendo. Es decir, yo he tenido una perspectiva de que era muy rápido y no, ha sido más lento de lo que yo creía, pero tienes que deshacerte de una manera de hacer en la que básicamente los tiempos, por un lado, ¿no?, los experimentales, ¿no?, los que tienen todo el soporte de cuándo las cosas van a suceder, etcétera, y, y por otro lado, cuando haces ciencia, porque seguimos haciendo, el departamento de I+D hace ciencia, obviamente, aprendes a que hay que marcar muy claramente los puntos de go, no go, la toma de decisiones y abandonar cosas. Aprendes a abandonar cosas. No solamente ya plantearlas bajo una perspectiva en la que tienes que estar hablando con a dónde va el destino de este producto que sigues haciendo o en lo que sigues trabajando, que puede ser el responsable de producción, ¿no?, y tú estás aquí en la I+D, sino dentro de tu propio entorno a la hora de desarrollar estos propios proyectos, decir, abandonamos esto, ya está, no le vamos a invertir más. Y eso en ciencia no se suele hacer, porque hay dos cosas. Una, persigues y persigues y persigues hasta que a lo mejor ya te aburres, pero dices, ¿cuándo abandono? Por un lado. Y por otro es, todo lo que va saliendo en el camino te interesa, porque claro, somos científicos, y te entretienes. Y hay que aprender a no entretenerse. Y eso es un cambio que aquí hay que ponerlo muy profundo. Y cuando has hecho eso, ya sabes hacer una planificación clara al estilo que requiere una empresa y ya sabes gestionar tu grupo de trabajo, tus proyectos bajo esa perspectiva y sabes plantearlos frente pues a la dirección o frente a los inversores o frente a quien sea con esa perspectiva. Y a partir de ese momento es cuando dices, ahora, bueno, me siento cómodo y ahora creo que sí que me he despojado, nunca te despojas de todo, pero me he despojado de esa manera de hacer científica clásica de la academia, ¿no? Y entonces, todo el rato estás hablando de la academia, la empresa, la academia, la empresa, ¿no? Y yo creo que en mi caso ya la transición la hice y mi equipo, bueno, pues los 16 personas que trabajamos en I+D, excepto unos que trabajan directamente para proyectos de clientes, que esos tienen, por necesidad, tienen que estar asociados, vinculados a una manera de trabajo de cliente. Los que hacen, digamos, la parte de investigación más loca o abierta, ya tienen asimilado la mayoría de ellos. En otros hay que hacer un proceso de educación continua para que no se pierdan, porque lo normal es que se pierdan entre, ¡ay, esto qué interesante! No. ¿Cuál era tu objetivo? No lo pierdas de vista. Y esto es marzo, más menos, pero es marzo. Entonces, ese tipo de cosas. De esas cosas que son incómodas y que tienes que aprender, reaprender o eliminar, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar en una empresa de biotech? Sí. Quizá la parte en la que puedes volverte loco investigando algo que te parece muy chulo, pero que no ha lugar, está fuera de contexto de lo que haces y tienes que aprender a prescindir o a priorizar. Priorizar puede ser que está el último y después se le van a meter 20 cosas y ese posponer va a ser casi ya para siempre, ¿no? Creo que el no poder hacer ese experimento que quisieras, que explica, que justifica, que te va a demostrar, que te va a dar seguridad, hay veces que prescindes de él o abrir esta brecha por aquí y dices, está fuera de contexto, es que no. Y entonces es muy claro que cuando, al menos la manera de funcionar que tenemos en nuestra empresa, cuando tú presentas a dirección lo que va a ser tu proyecto de año siguiente, ahí escribes lo que vas a hacer y ahí tienes que tener cuidado para, si hay algo que crees, a ver cómo lo convences y si no, pues sencillamente queda en el cajón y ya está, quedó en el cajón. Eso es, sí. La misma libertad que de algún modo a veces ofrece el entorno de la empresa, sobre todo en la gestión, la agilidad y demás, te la quita del lado de no, mira, el marco es es así. No es estrecho, puede ser ancho, pero tiene que estar dentro de un entorno. Si lo tuyo queda fuera del entorno, pues no es un problema de estrechez, es un problema de que esté enmarcado en el cauce que tiene sentido para el contexto de la empresa. Y la pregunta contraria, ¿qué es lo que más te gusta? Me gusta la gestión. Creo que
aprender la gestión de una empresa, bueno, sí o sí terminas estando, por lo que decía antes, porque siempre tienes algo que opinar respecto a lo que se está haciendo, excepto cuando es extremadamente asociado pues a financiero, por ejemplo, cosas así, ¿no? Pero, salvo cuando en esos casos siempre estás presente en comités que en las empresas montamos pues para tomar decisiones sobre algo, se llamen operaciones, analíticos, lo que fuere, ¿no? Y entonces, aprender la gestión, a contribuir a que esa gestión sea eficaz y comprobar que la empresa tiene una forma, al menos una biotech, tiene que tener una fórmula de trabajo ágil, de respuesta, y que si no lo tienes, por algún lado vas a hacer aguas en algún momento de tu viaje. Entonces, más vale pronto que tarde que lo aprendas a tener agilidad y a tener anticipación. Tener todo esto como visionado en conjunto y luego dotarlo de las cosas que necesitas para que pueda hacerse realidad, eso es fascinante, a mí me encanta. Quizá también porque como es algo novedoso, pues siempre el ámbito de los virus pues me resulta cómodo y esa es mi zona de confort. La otra es la zona en la que uno aprende más y en la que tiene que ver cosas distintas y percibirse de dónde tienes que poner los ojos, que son en 1000 sitios. Y eso mola mucho. A mí me gusta. Bueno, yo sigo oyendo a muchos científicos decir que emprendan los de empresariales, ¿no? Que ellos están para otra cosa, ¿no? Y tú lo has hecho y lo has hecho muy bien. ¿Qué es lo que crees que tienes tú o por qué crees tú que te ha ido bien? Y no Digamos, me digas suerte. No. Hay una parte que tiene que ver con la perseverancia, porque cuando creo en algo, me gusta perseguirlo, si es posible, hasta el final. Creo que eso contribuye soy pesado en ese sentido y es como ver algo en lo que confío porque estoy seguro de ello. En lo que no estoy seguro yo no lo vendo. Yo siempre lo digo, no me llevéis a este foro a hablar de esto porque yo de eso no. Yo de lo que sé, de lo que conozco, en donde me siento seguro de que lo que estoy diciendo es sincero, es verdadero y que merece la pena explorarlo, creo que merece la pena explorarlo y eso es lo que me lleva a ser muy vehemente. Siempre lo he sido en todos los campos en los que he trabajado, ¿no? Pero esa vehemencia trasladada a este entorno, creo que es eso, es creer realmente que esto merece la pena y que hay que hacerlo. Y entonces te vuelves persistente, peleón, todo lo que haga falta, porque me gusta que esas cosas terminen bien. Soy muy exigente conmigo, soy muy exigente con la gente, soy muy exigente y eso creo que puede ser también otra faceta que ayude a hacer, porque hay que ser muy resolutivo en muchos aspectos y la exigencia es buena dentro de como todo, dentro de ciertas medidas, pero creo que tiene ahí unos adornos colgando, así la palabra exigencia a veces es fea, pero tiene una serie de cosas, exigencia, responsabilidad, que yo creo que van muy bien para dar seguridad a tu trabajo y ser capaz de transmitirlo de una manera casi mi manera de ser es ser casi transparente y eso creo que se ve y por eso creo que consigo motivar a la gente de una forma natural. Entonces, unido a esas cosas, esas piezas, me parece que pueden ser la base de estar donde estoy, que hoy por hoy pues es una historia de éxito. No sabemos qué va a pasar el año que viene, ¿no? Esto es así, por miles de razones. Pero, sí, podría estar ahí, en esos 4 adjetivos un poco difusos. Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando, Juan Carlos, pero antes me gustaría que pensaras en todos aquellos que nos están escuchando y que a lo mejor están investigando en un entorno quizás más académico y tienen esa idea y no se acaban de lanzar, ¿no? a montar una empresa o todo lo que viene antes y después. ¿Qué consejo les darías? Es un poco de dar consejos, porque claro, las historias de cada uno están llenas de matices, de biografías distintas, de miles de cosas, ¿no? Pero efectivamente se puede comentar algo, ¿no? Yo un poco es casi andar en lo mismo que veníamos hablando hace un momento, ¿no? Es, si crees que tiene algo que merece la pena y estás convencido, hazlo. Y olvídate de la manera española de entender el fracaso. Aprende la manera americana, sobre todo, aunque sea anglosajona, pero sobre todo americana, de entender el fracaso como, bueno, pues parte de la experiencia y el valor que eso aporta. A ti te aporta valor fracasar, equivocarte en el proyecto, equivocarte en el producto, equivocarte, te aporta valor para seguir trabajando en esa o en una dirección muy parecida, ¿no?
y que hay que tener, si crees en ello, vas a sacar fuerza de donde crees que no para conseguir lo que persigues, lo vas a sacar. Si no crees en ello, olvídate. No merece la pena porque tarde o temprano vas a sucumbir, te va a vencer el medio, porque el medio no es que sea hostil, es que es muy competitivo, igual que lo es en ciencia académica, ¿no? Pero encima es un entorno que no controlas. El de la academia lo controlas. Escribir un paper y contestarle a un referí lo sabes hacer, o escribir proyectos. Pero un entorno en el que vas a buscar dinero o presentar en 2 minutos tu proyecto porque la empresa tal, Everis, quiere financiar a 3 proyectos, eso, ¿cómo lo haces si nunca has dado una charla de 2 minutos para contar todo eso? Entonces tienes que, bueno, pero si tú confías, crees en eso, si crees que eso es un producto, una tecnología, da igual, lo que fuere, ya está, hazlo. El consejo sería ese, ten confianza, eso va, por supuesto, acompañado de perseverancia, de formación, de muchas cosas, ¿no? Pero ten confianza, si no la tienes, no lo hagas, y casi sería casi la más importante, ¿no? Y sobre todo eso, el fracaso, no pensar que vas a fracasar, o que si fracasas es algo horrible. Si fracasas, olvídate de lo que socialmente se interprete o no. Si fracasas, vas a hacer otras cosas. Y una vez que ya has entrado en la rueda, terminas encontrando nichos donde cada vez más, porque te despegas, como cuando eres adolescente, te despegas de los padres para empezar a hacer tu vida, ¿no? Pues te despegas de tus padres académicos y empiezas a hacer un trazado por otro sitio, ¿no? Creo que es poco, como consejo, pero es que no se me ocurre algo mágico, sí, búscate un tío de América que te deje una herencia y tienes pasta. Claro, hombre, si esa es una opción. Claro. Pues Juan Carlos, hemos aprendido mucho, creo, en esta sesión. Y doctor Juan Carlos Ramírez, muchísimas gracias por haber estado ahí haciendo lo que estás haciendo y hoy aquí en el programa. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y espero que sí, que sirva. Aunque solamente una persona dé un paso adelante, creo que habrá merecido la pena que hayamos estado charlando un rato. Muchas gracias. Seguimos hablando.